Bueno, hoy vamos a hacer el repaso de la unidad uno. La unidad uno, que es Introducción a la Economía. ¿Qué es la economía? La economía es la ciencia social que se ocupa del aspecto de la actividad humana tratando de satisfacer sus fines y necesidades primarias y secundarias, adecuando los medios escasos y de uso alternativo. Cuando hablamos de medios estamos hablando de recursos. La economía también analiza el proceso de la actividad económica en sus etapas de producción, distribución y consumo. Si quiero una definición un poco más simple, la economía es la ciencia que se ocupa de estudiar la forma de distribuir los recursos escasos para satisfacer las necesidades del hombre. El término economía proviene de una palabra griega que significa el que administra un hogar. Ahora, ¿qué es el principio de escasez? El principio de escasez es la brecha que hay entre las necesidades humanas, que son ilimitadas, y los recursos, que son limitados. ¿Cuáles son las características del principio de escasez? El principio de escasez tiene dos características. Es que es universal, porque todo el mundo lo tiene, todos lo tenemos, y es relativo, porque se siente de manera distinta en cada uno. La escasez física, que sería la falta de bienes primarios, no es igual a la escasez económica, son dos cosas totalmente distintas. Ahora, ¿qué es la macro y microeconomía? La macro y microeconomía son el objeto de estudio de la ciencia económica. La macroeconomía estudia el comportamiento de la economía en su conjunto. Esta trata de lograr la visión menos compleja posible de la realidad. La macroeconomía también estudia la evolución de las variables agregadas. Algunos temas que abarca la macroeconomía son el PBI, la deuda pública, el déficit privado de crecimiento, el desempleo, inflación, sector externo, caídas de los precios en general, entre otros. ¿Qué es la microeconomía? La microeconomía, en cambio, lo que hace es estudiar el comportamiento de los agentes económicos individuales. Estos serían, por ejemplo, las empresas y las familias. Por ejemplo, la producción de una empresa, la deuda de una empresa, el consumo de un hogar, ahorro personal, etcétera, son algunos de los temas que estudia la microeconomía, que abarca. Se puede decir que la microeconomía mira la economía con microscopio, como si los individuos, empresas y hogares fueran los átomos de la economía. También hay que recordar que entre los dos, que las dos están relacionadas, es decir, la microeconomía y la macroeconomía, porque los resultados globales vienen determinados por la interacción de las dos. Ahora, ¿qué es la economía positiva y normativa? La economía positiva es la ciencia o la rama que describe los hechos y datos de la realidad. Lo que intenta hacer la economía positiva es explicar, describir y predecir fenómenos económicos. Las afirmaciones de la economía positiva no emiten ningún juicio de valor. Algunos ejemplos de economía positiva son, por ejemplo, el crecimiento del PBI fue de 10%, la presión tributaria ha aumentado este año, el crecimiento del PBI será de 10% en 2024. Ahora, la economía normativa. La economía normativa es la rama o la ciencia que estima lo que debería ser. La economía normativa es principalmente subjetiva y se basa en juicios de valor y opiniones éticas y políticas. Algunas cuestiones macroeconómicas se pueden algunas cuestiones macroeconómicas se pueden resolver a través de la implementación de políticas económicas, pero no siempre es así. Algunos ejemplos de economía normativa: los doctores deberían ganar más que los agricultores, hay que construir más escuelas y menos autopistas, hay que bajarle el sueldo a los diputados e invertir más en educación, etcétera. Ahora, ¿qué son los bienes económicos? Para aclarar, un bien es un elemento o material destinado a satisfacer alguna necesidad. Es algo que brinda utilidad, algo que satisface una necesidad, un bien. Ahora, los bienes se separan en tres categorías. Hay que estar bien atento acá porque hay algunos que se parecen o son los mismos, pero tienen otro nombre porque están en una diferente categoría. Según su carácter, según su carácter hay dos tipos de bienes: los bienes económicos y los bienes libres. Según su carácter, acuérdense. Los bienes económicos son los objetos o servicios que satisfacen necesidades humanas. Estos se consiguen a través de un pago o contraprestación. Por ejemplo, un bien económico sería una casa o un auto. Entonces, los bienes económicos son los objetos o servicios que satisfacen alguna necesidad humana y estos se consiguen a través de un pago o contraprestación. Ahora, los bienes libres. ¿Qué son los bienes libres? Los bienes libres son los que se consiguen sin dar algo a cambio. Los bienes libres no son propiedad de nadie y no se paga por su uso. Ejemplos de bienes libres serían el aire, el polvo, el agua de mar, la arena, las piedras, etc. Ahora es la categoría de bienes, pero según su naturaleza. Según su, según su naturaleza hay otros dos tipos de bienes. Están los bienes de capital y los bienes de consumo.
Los bienes de capital son los bienes que se utilizan en el proceso productivo. Cuando hablamos de capital en economía cuando hablamos de capital en economía estamos hablando de capital físico, recuerden, como por ejemplo herramientas, herramientas, maquinaria, vacas, por ejemplo. Ahora, un ejemplo de bienes de capital. Si una vaca se utiliza para dar leche o ser preñada, es un bien de capital. Hay que aclarar que dependiendo del uso que le des a esa vaca puede ser un bien de capital o un bien de consumo. Si esa vaca se utiliza para un asado, esta vaca pasa a ser un bien de consumo. Es decir, que los bienes de capital son los bienes que se utilizan en el proceso productivo, pero que se utilizan para crear otros bienes y servicios. Como por ejemplo la vaca. La vaca la puede usar para comer o para crear más vacas y así poder generar dinero. Luego de venderlas, ¿no? Ahora, los bienes de consumo. Seguimos en la categoría de según su naturaleza. Los bienes de consumo son los bienes que satisfacen una necesidad humana. Dentro de los bienes de consumo hay dos clasificaciones, los bienes de consumo durables y los no durables. Los bienes de consumo durables son los que se les puede dar un uso prolongado, como por ejemplo la tele, el celular o la ropa. Los bienes de consumo no durables son los que se terminan con su primer uso, como por ejemplo la comida, medicamentos o servilletas. Para aclarar bien esto de bienes de capital, son los bienes que son los bienes que satisfacen... los bienes de capital son los bienes que se utilizan en el proceso productivo, es decir, por ejemplo, una fábrica que utiliza algún bien, pero para producir otro bien o otro servicio, no es para consumirlo. Ahora, según su función hay otros dos tipos de bienes, están los bienes intermedios y los bienes finales. Los bienes intermedios son los bienes que tienen que ser transformados de nuevo antes de ser un bien de consumo o de capital. Un ejemplo de bien intermedio sería un levantavidrio para autos o un motor de auto, por ejemplo. Y los bienes finales son los bienes que ya están listos para usarse, como por ejemplo el auto es un bien final, la puerta para un auto es un bien intermedio. Ahora, las necesidades. Hay dos tipos de necesidades, las necesidades primarias y las necesidades secundarias. Las necesidades primarias o biológicas son las necesidades que están relacionadas con la preservación de la vida, es decir, con la conservación de la vida. Algunos ejemplos de necesidades primarias son el alimento, la vestimenta, la vivienda, la educación y la asistencia médica. Asistencia médica. En la necesidad primera también entra la educación y la asistencia médica. Las necesidades secundarias. Las necesidades secundarias son las necesidades que tienen que ver con el bienestar. Son las necesidades que hacen que la vida sea más placentera con respecto a los deseos de cada uno, obviamente. La satisfacción de las necesidades secundarias tienen que ver con el poder adquisitivo del hombre. Algunos ejemplos de necesidades secundarias son el turismo, la forma de atender necesidades primarias, como por ejemplo ir a comer a un restaurante o vestirse con ropa de determinada marca, y el medio de transporte que se usa. Los factores productivos. ¿Qué son los factores productivos? Los factores productivos son los insumos que se utilizan para producir otros bienes o servicios. Los factores productivos se dividen en cuatro. Están los recursos naturales o la tierra, porque se llama también tierra, o sea, se le puede decir recursos naturales o tierra. El factor recursos naturales o factor tierra son los recursos naturales, el factor tierra son los recursos que aporta la naturaleza. Como no son el resultado del trabajo del hombre, se les llama factores originarios de la producción. El trabajo. El trabajo es otro factor productivo. El trabajo es el tiempo y las capacidades físicas e intelectuales que las personas dedican a las actividades productivas. El trabajo es un factor originario de producción. El trabajo es el tiempo y las capacidades físicas e intelectuales que las personas dedican a las actividades productivas. Ahora el capital, otro factor. El capital son los bienes duraderos dedicados a producir otros bienes. Ejemplos de capital serían las máquinas y las herramientas. La capacidad empresarial o factor empresario es otro factor y el último.
El factor empresario es el que combina los factores productivos para obtener bienes y servicios. Cada uno de estos cuatro factores productivos recibe una retribución por formar parte del proceso productivo. Es decir, que tiene un precio. El factor recursos naturales se retribuye con renta. El factor trabajo se retribuye con salario, el factor capital se retribuye con interés y el factor empresario se retribuye con beneficio. El principio económico por excelencia consiste en obtener de todo acto o actividad económica el mayor aprovechamiento de todos los factores productivos y del tiempo. Ahora, la frontera de posibilidades de producción, FPP. La frontera de posibilidades de producción es un modelo teórico. Los modelos teóricos son simplificaciones de la realidad, es como una economía simplificada. La frontera de posibilidades de producción es una gráfica que representa la limitación del potencial productivo de un país. La frontera de posibilidades de producción refleja las cantidades máximas de bienes y servicios que es capaz de producir una economía aprovechándolos a pleno. Las posibilidades de producción de un país dependen de la cantidad de recursos del país y la tecnología. Hay que recordar que en la FPP los recursos son limitados, los factores productivos están todos usados y la tecnología es constante. En la FPP es así. En la frontera de posibilidades de producción, un punto es ineficiente cuando está bajo la curva de la frontera de posibilidades de producción. Un punto es inalcanzable cuando está sobre, es decir, afuera de la curva, y un punto es ineficiente cuando no se usan los recursos adecuadamente, es decir, que sería despilfarrar recursos porque no se usan todos. Y un punto es eficiente cuando está sobre la curva, es decir, encima de la curva y responde a la oferta y demanda. Acá está la demostración. Ahí está el FPP, está el punto verde, el rojo y el negro. Acá estamos, ahí dice no me sale. Las letras, que C es carne, J juguetes y el número expresado es en toneladas. El punto rojo sería un punto eficiente, porque está sobre la curva y responde a la oferta y demanda. El punto verde es ineficiente porque está fuera de la curva, es decir, que no se utilizan todos los recursos adecuadamente. Y el punto negro es un punto inalcanzable porque no se puede llegar a ese punto, al menos que se invierta, al menos que se invierta o haya una mejora tecnológica. Bueno, para llegar al punto negro la curva se tiene que expandir ¿cómo es? No me sale. Y para llegar a ese punto tiene que haber inversión o una mejora tecnológica. Y si la curva se llega a achicar, generalmente es porque hay desempleo. Y el punto rojo es un punto eficiente porque está sobre la curva y se aprovechan todos los recursos de manera eficiente. Y también es porque responde a la oferta y demanda del momento. El coste de oportunidad. ¿Qué es el coste de oportunidad? El coste de oportunidad es el valor del bien o servicio que renunciamos para poder hacer otra cosa. Acá está. Coste de oportunidad, de nuevo. El coste de oportunidad es el valor del bien o servicio que renunciamos para poder hacer otra cosa. Cuando hablamos de valor, estamos refiriéndonos a lo que renunciamos y no al valor monetario de ese bien o servicio. Esto pasa porque los recursos son escasos. Ejemplo de coste de oportunidad. El clásico estudio o trabajo. Si yo estudio, ¿cuáles son los beneficios? Los beneficios son enriquecimiento intelectual, experiencia de ser universitario y mejor trabajo futuro. ¿Cuáles son las contras de estudiar? Las contras serían tener que pagar matrícula, pagar libros, pagar el alojamiento, transporte y el tiempo. El tiempo es el mayor coste. Porque si uno decide ir a la universidad y dedicar su tiempo a estudiar, no voy a poder dedicar ese tiempo a trabajar. Es decir, que se renuncia a un salario por la cantidad de años que uno va a estudiar. Si yo voy a estudiar 5 años, voy a rechazar 5 años de salario. Ese salario al que se renuncia tantos años por estudiar se le llama en economía coste de oportunidad. Es decir, el coste de oportunidad es el valor a lo que nosotros rechazamos por hacer otra cosa. Si nosotros decimos estudiar, estamos rechazando 5 años de salario, así es que la carrera dura 5 años, ¿no? Eso. Ahora la ley de rendimiento decreciente.
Antes de empezar con la ley de rendimiento decreciente para que se entienda bien, hay que aclarar algunos conceptos. En otro video igual lo tengo mejor explicado, la ley de rendimiento decreciente. Bueno, algunos conceptos para empezar, los factores fijos. ¿Qué son los factores fijos? Los factores fijos son los factores que permanecen constantes. Se puede aumentar la producción y el factor permanecerá constante. Un ejemplo de factores fijos son un horno o un local. Vamos a tomar como ejemplo una panadería. ¿Por qué un horno y un local son factores fijos? Un horno y un local son factores fijos porque si yo quiero fabricar 1 kilo más de pan, no voy a necesitar otro local y otro horno. Voy a necesitar el factor variable, que sería la harina. Otro factor variable es el trabajo también. Cuanto más kilos de pan quiero hacer, más harina o empleados voy a necesitar. Acuérdense que se puede dividir en factores fijos y en factor variable en el corto plazo. Hay que diferenciar entre el corto y largo plazo. El corto plazo es el periodo en el que hay factores fijos y factores variables. Es decir, que puedo dividir en factores fijos y variables. El largo plazo es el periodo en el que todos los factores son variables y no puedo dividir en factores fijos y variables. En la práctica, el corto plazo más o menos tiene una duración de 1 año o menos, y el largo plazo mayor a 1 año. En el corto plazo es donde se da la ley de los rendimientos decrecientes. Entonces, como dijimos antes, el horno y el local son factores fijos y la harina un factor variable en el corto plazo porque en el largo plazo, suponiendo que la panadería o empresa le vaya bien y crezca, todos los factores tienden a ser variables. ¿Por qué? Porque si la panadería sigue creciendo, va a necesitar incorporar más factores fijos, o sea, otro horno y otro local, o bien agrandar el local existente. Esto se es denominado inversión. ¿Qué es la eficiencia técnica? Más adelante se va a comprender esto de la inversión y el largo plazo o el corto plazo. ¿Qué es la eficiencia técnica? La eficiencia técnica es aprovechar de la mejor manera los factores disponibles. Es decir, producir lo máximo con la mínima cantidad de factores. Esto tiene que ver con el rendimiento de los factores, la tecnología, entre otras cosas. Cuando se habla de tecnología, no es solo las máquinas y computadoras, sino la manera en que yo hago las cosas, la manera en que combino los factores para sacar el mayor provecho posible. ¿Qué es la producción media? La producción media es lo que produce cada trabajador promedio. ¿Qué es la producción marginal? La producción marginal es la producción extra creada como resultado de incorporar otro empleado, que sería el factor variable del empleado. Es el extra que produce otro empleado con respecto a la anterior producción total. Ahora que en el cuadro se va a entender. ¿Qué es U.F.E? U.F.E significa unidad de factor variable, es una abreviación. Los rendimientos de escala. ¿Qué son los rendimientos de escala? Los rendimientos de escala son constante, creciente o decreciente, puede ser cualquiera de los tres. ¿Cuándo un rendimiento es constante? Un rendimiento es constante cuando, por ejemplo, yo tengo un empleado y una fotocopiadora, ¿no? Y con eso yo puedo hacer 100 fotocopias. Si yo agrego otro empleado y otra fotocopiadora, el número de fotocopias que hago son 200. Ahí yo tendría un rendimiento constante, porque la cantidad de copias no aumentó, solo aumentó en 100 y sería un rendimiento constante. Si hubiera aumentado, por ejemplo, si yo agrego otro empleado, si yo tengo 2 empleados y 2 fotocopiadoras, y en vez de hacer 100 hago, ponerle 150, eso sería un rendimiento decreciente, porque estoy haciendo menos de lo que hacía antes. Y si yo tengo 2 empleados y 2 fotocopiadoras y hago 400 fotocopias, eso sería un rendimiento creciente, porque yo hice más de lo que hacía antes con un empleado. Ahora les muestro el cuadro de la panadería para que lo vean más o menos y se entienda, aunque seguramente se ve al revés. Producción total, producción media, producción marginal, y ahí está la unidad de factor variable, que son los trabajadores. 0, 20, 50, 90, 140, 150, 150, llega hasta 150 kilos de pan, eso. Ahora, yo acá el 4 lo puse, si se fijan en la parte 4, es la mayor eficiencia técnica, creo que se dice así. Con 4 empleados, la panadería logra la mejor combinación, es el punto de máxima eficiencia técnica.
En vez de 4 empleados agrego uno más, sigo incorporando empleados, la producción se va a saturar. Por más que incorporemos más harina, que sería el factor variable, la producción no va a aumentar, la producción va a decaer, el promedio también y el producto marginal igual. Va a haber un punto donde los factores fijos se saturan y no vamos a estar siendo eficientes. Es lo que postula la ley del rendimiento decreciente, que ahora le voy a explicar bien qué es. Ahora, ¿cómo hacer para seguir creciendo más allá de este punto de eficiencia técnica? Lo que hablé antes, la inversión. Es decir, para poder crear más, ¿cómo es? Para poder producir más sin perder, hay que invertir, ¿no? En vez de tener 4 empleados y producir 140, pongámosle que quiero producir 200 kilos, pero quiero ser eficiente. No quiero tener que agregar, no quiero tener 40 empleados para poder producir 200 kilos de pan y que cada uno produzca casi nada, porque si con un empleado hacía 20, con 60 empleados voy a hacer, qué sé yo, mucho menos. Bueno, no sé cómo explicarlo eso. ¿Cómo es? Entonces, para ser eficientes, como dije antes, la eficiencia técnica es lograr la mejor combinación de los factores y poder producir lo máximo con la mínima cantidad de esfuerzo, si se puede decir así, de recursos. Entonces, para poder salir de este punto, que son 4 empleados, y seguir siendo eficiente, hay que invertir, hay que comprar más hornos o agrandar el local. Aquí todos pasarían a ser factores variables, esto ya sería a largo plazo, ya pasaría a largo plazo. Entonces, ¿qué es la ley de rendimiento decreciente? La ley de rendimiento decreciente es una ley que dice que si se añade una unidad de factor variable, que serían los trabajadores, a un factor fijo, que sería el capital, como por ejemplo las máquinas, tierra, horno local, a partir de cierto punto cada trabajador adicional aportará menos a la producción. Se saturan los factores fijos. ¿Cómo es? Sí, se saturan los factores fijos. Eso es la ley de rendimiento decreciente. Entonces, la ley de rendimiento decreciente es una ley que dice o que postula que si se añade una unidad de factor variable, a un factor fijo, a partir de cierto punto, cada trabajador adicional aportará menos, producirá menos a la producción, hasta llegar a un punto que yo termine incluso perdiendo, dejando de ser totalmente eficiente y pasar a ser ineficiente. Ahora, por último, la economía de mercado, mandato y mixta. ¿Qué producir, cómo producir y para quién producir? Estas 3 preguntas económicas se contestan en base a los sistemas económicos que utilizan las economías. En el mundo o en la historia existen 2 sistemas económicos que han contestado estas 3 preguntas. Esos sistemas económicos son la economía de mandato, de mercado y mixta. No, la economía de mercado y de mandato. ¿Qué es la economía de mercado? En la economía de mercado, Bueno, voy a empezar una introducción y después lo digo bien. En la economía de mercado, que es la economía que nosotros conocemos, no hay nada planificado. Los empresarios deciden qué es lo que van a producir, de qué color, de qué tamaño, qué tipo de bienes, etc. Es decir, no hay nada organizado y sin embargo, la economía de mercado funciona casi mágicamente. Todas las decisiones que tome el empresario van a estar determinadas por el sistema de precios. El sistema de precios le va a decir al empresario qué tipos de bienes fabricar, qué materia prima tiene que emplear, entre otros, etc. Por eso, cuando el sistema de precios funciona mal, generalmente ya no funciona tan eficientemente la economía de mercado. Entonces, la economía de mercado es la economía que nosotros conocemos. En la economía de mercado no hay nada planificado y los empresarios deciden qué se va a fabricar, qué se va a producir. Los empresarios no me sale. Los empresarios se guían a través del sistema de precios. Bueno, por ejemplo, un sistema ejemplo de economía de mercado que se dan cuenta para que se den cuenta cómo funciona. Este es un ejemplo del profesor que dio. Una pizza. Yo, por ejemplo, pido una pizza y me la traen a mi casa, la pago y listo, ya está, ¿no? Me la traen en media hora, una hora. Esa pizza, para hacerla, se tuvo que utilizar harina. Esa harina tuvo que haber pasado con un proceso productivo. Que sería, por ejemplo, juntar el trigo, después procesarla y después que salga el paquete de harina, es decir, que ya se puede usar. Después el queso, ¿no? Y la salsa. Todo eso es lo mismo.
Es decir, ¿cómo sabía cómo se sabe qué va a querer la gente, qué va a demandar, ¿cómo se dice? ¿Qué va a demandar, qué va a querer, qué va a comprar? Es decir, ¿para qué va a producir tal cosa el empresario si no sabe lo que va a querer la persona, ¿no? Como dije antes, el empresario se guía a través del sistema de precios. Y el empresario también decide qué se va a producir. Como por ejemplo, de la pizza que dije, el empresario produce el queso, produce la salsa, produce la harina y él sabe que eso se va a consumir, como lo hice yo que consumí la pizza, por ejemplo, si la pedí. Bueno, eso solo. Ah, bueno, y cuando el sistema de precios funciona mal, eh, un ejemplo sería cuando va al supermercado a buscar algo no está, pero no algo que, ¿cómo es que se dice? No algo que sería muy complicado de conseguir. Por ejemplo, si vos querés ir y comprar un paquete de fideo y no está, eh, es decir, no en un solo supermercado, no está en todos los supermercados o en una cantidad muy grande de supermercados, es porque el sistema de precios funciona mal. Por eso la economía de mercado no puede funcionar en forma pura porque no es eficiente, porque el sistema de precios funciona, porque si el sistema de precios funciona mal, ya está, no se sabe qué producir y sería todo un caos. Eh, bueno, ahora, la economía de mandato. ¿Qué es la economía de mandato? La economía de mandato es una economía en la cual todas las decisiones económicas se planifican centralmente. Un ejemplo, dice acá, que es un ejemplo histórico de la economía de mandato fue la Unión Soviética. La economía de mandato, es decir, hay un sistema central que dice lo que se va a producir y cómo se va a producir y cuánto se va a producir. Eso no es tan eficiente porque si yo, por ejemplo, me quiero comprar una remera roja y se producen remeras azules, no la puedo tener. Y entonces también no puede funcionar eficientemente porque si yo quiero una remera azul y se fabrican, si yo quiero una remera roja y se fabrican todas azules, yo no voy a comprar remera azul, como le va a pasar a muchas personas. Y entonces eso ya sería, ya no funcionaría. Eh, la economía de mandato tampoco puede funcionar eficientemente porque las decisiones económicas que se toman no siempre corresponden a la demanda de mercado. Entonces, la economía de mercado y la economía de mandato no pueden funcionar eficientemente. La economía de mercado, acá está mejor explicado, no puede funcionar eficientemente porque hay bienes que no tienen precio y como la economía de mercado funciona en base a los precios, los bienes públicos, por ejemplo, no existirían. A nadie se le ocurría construir rutas sin peaje o escuelas públicas o plazas públicas en la economía de mercado. Acá está hablando de la unidad 1, ¿no? Eh, que habla de la economía de mercado es que no puede funcionar porque hay bienes que no tienen precio. Eso es una falla de mercado. Hay 4 fallas de mercado que conozco yo que estuve estudiando, que son las de la competencia imperfecta, la información imperfecta, los bienes públicos y las externalidades. ¿Por qué los bienes públicos son una falla de mercado? Porque no tienen precio. Es decir, por ejemplo, la diferencia que hay entre los bienes públicos y los bienes privados son 2. Serían 4 total, ¿no? Los bienes públicos no me sale. Los bienes públicos no se excluye a nadie, no se excluye a ninguna persona. Es decir, todo el mundo lo puede utilizar. Por más que lo estén utilizando todo el mundo, siempre va a haber un espacio para que alguien más lo utilice. Los bienes privados, por ejemplo, tienen la característica de que son excluyentes. ¿Por qué? Porque si vos no pagás ese bien privado, vos no lo podés utilizar. Es decir, quedás excluido y nada, eso. Y otra característica de los bienes públicos y privados es que, la tengo acá que no me acuerdo bien. Hay que recordar que la característica principal de los bienes públicos son la no exclusión. Y de los bienes privados, la exclusión. Otra. Bueno, la característica, la otra que decía, no me la acordaba, de los bienes públicos es la ausencia de la rivalidad. Por más que alguien o muchos consuman un bien público, siempre queda un resto para que pueda consumir otro. Me confundí. Eh, la característica principal de los bienes públicos es la no exclusión. Nadie debe pagar el precio para poder consumirlo. Ahí está. Y la otra característica de los bienes públicos son la ausencia de rivalidad. Por más que alguien o muchos consuman un bien público, siempre queda un resto para que pueda consumir otro.
Las otras características de los bienes privados son que se diferencian de los bienes públicos es que, bueno, la exclusión, es decir, que si uno no paga el precio queda excluido del consumo del bien privado. Otra característica de los bienes privados es la rivalidad. El bien que compra un consumidor no lo puede consumir otro. Nada, eso no es algo muy complicado. Pero bueno, acá que se dice de los bienes públicos, para que lo entiende, es porque es una falla del mercado. Entonces, como ninguno de estos dos sistemas puede funcionar de forma pura, en la práctica lo que existe son sistemas de economía mixta. ¿Qué serían estos? Ahora, al final lo voy a explicar, pero voy a dar toda una explicación mucho más compleja. En todos los países del mundo existen sistemas de economía mixta. En algunos está mucho más presente la economía de mandato, es decir, más planificación central. Y en otros países tienen menos y tienen mucho más presente la economía del mercado, es decir, tienen eh, eh, menos características de la economía de mandato, pero tienen mucho más presente la economía de mercado. Pero en todos los lugares en la actualidad el sistema económico que se utiliza es el sistema económico de esta economía mixta. La economía mixta es un sistema económico que combina factores de la economía de mandato y de mercado. En algunos lugares puede estar más presente la economía de mercado y en otro lugar puede estar más presente la economía de mandato. Bueno, ese fue el resumen de la unidad 1. Ahora vamos a hacer algunos temas de la unidad 2 y después el resumen.